porque él siendo un filósofo de origen europeo, pero nacionalizado mexicano, ¿por qué defendió tanto y se interesó tanto en la filosofía latinoamericana? Bueno, Husserl es... sí, él estudió en la Complutense. Husserl también estudió en la Sorbona de París. Tiene mucha influencia latinoamericana. Y le voy a responder con esto. Un artista, cuando quiere revolucionar el arte, tiene que hacer arte clásico, ¿cierto? Cuando quiere revolucionar la teoría del color, tiene que conocer a la perfección la teoría del color. Eso es lo que le da la autoridad moral para decir, hombre, yo conozco los pensadores europeos, vea, anduve con Hegel, con Heidegger, con Carlos Marx, anduve con Kant, con toda esa gallada. Es más, yo conozco también a Aristóteles y su ética, toda la gallada la conozco. Pero lo que caigo es en que debemos de hacer una filosofía latinoamericana que nos permita dar un paso propio, caminar con nuestros propios pies, pensar con nuestros propios argumentos de latinoamericanos. Muy buena tu pregunta, compañero Eugenio. ¿Quién más? Discutan Gracias, profe. ustedes, discutan entre ustedes. ¿Qué más? Adelante. Bueno, Carlos Alberto, ¿qué te pasó que no tienes la cámara encendida? Cuéntame, hombre. Yo sí lo quisiera saber. Andrés, Andrés, quédate ahí. Edwin, ¿por qué? No, se fue. Edwin Arley, ¿por qué no prendes la cámara, Arley? De verdad, ¿por qué? Bueno, adelante. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Leyeron? ¿No leyeron? Bueno, Sí, adelante. pues uno de los conceptos que tengo yo Sí, Luis. con respecto a este documento, que él se haya interesado tanto por la filosofía latinoamericana, es porque pienso que tuvo una influencia muy grande con este grupo de pensadores que él anduvo en todo momento. De pronto uno no entiende cómo en algún momento de esos, o sí entiende, mirando el documento, cómo él se interesó por mirar hacia otras latitudes, pensando en cuando uno es filósofo y pensador y le gusta descubrir cosas en la vida, uno busca esas latitudes que de pronto no están a la vista. Entonces de pronto se interesó por ahí, pues es como lo que a mí me asalta la inquietud. Sí, nosotros aquí tenemos otro filósofo, como fue Estanislao Zuleta, quien anduvo, abrevó, El nadaísmo. bebió de las mieles de toda esa filosofía europea. Pero sin embargo, Estanislao reconocía la necesidad de que pensáramos nosotros con autonomía. ¿Cierto, Adrián Hernando? ¿Qué dice usted? Adrián Hernando Barco Mosquera, ¿qué más? Se fue. ¿Qué dice Edwin Erley? Va camino a la casa Eugenio. Bueno, Eugenio. Y Santiago, Santiago está trabajando. John Arboleda, ¿usted qué opina, hombre, de todas esas cosas? ¿Mm? Esos son temas muy importantes. Oiga, por ejemplo, es que el yo, el otro.
Por ejemplo, ustedes imaginan, muchachos, es que el otro es muy importante. Y nosotros tenemos un vicio. Y eso es propio también del sistema capitalista, que es egoísta. Alguien decía por ahí en una entrevista que, y creo que la pasaron por ahí, se hizo viral. Hombre, yo sí quiero dar una conferencia, es antiliderazgo, porque todo el mundo quiere salir adelante, progresar él, entonces se proclama mucho el hecho de que usted sea el destacado, ¿cierto? Y eso es contrario a una idea que podríamos tener desde Dussel. Hombre, no, siempre cuente con el otro. ¿Qué tal? ¿No será mejor que todos existamos como proyecto? Entonces se le enseña a la gente, vea, tenga un proyecto, sea berraco, sea emprendedor, sea emprendedor. No, venga, emprendamos todos, tengamos proyectos colectivos. Paula Andrea, ¿tú qué opinas de eso? Por ejemplo, tener proyectos de nación. Paula Andrea, saquemos a Paula Andrea, que no está en clase. Qué pena, Paula Andrea. Paula Andrea. Hola, profe. Ah, ya te iba a sacar. Usted podría preocuparse por tener ¿cierto? Dialogar, es que tú no eres un muñequito ahí, ni una P, ni una letra. ¿Tú qué opinas de todo eso, Paula Andrea, que estamos hablando, pues, de Dussel? De Dussel, bueno, yo ahorita estaba escuchando sobre Estanislao Zuleta. Él tiene un libro muy importante que se llama Sobre la lectura, que él habla sobre leer no por obligación, sino por querer, por entender. No, espera, el contexto, y eso te va a pasar en tu vida profesional, el contexto de lo que estamos hablando es de que Estanislao Zuleta, así como Dussel, abrevó de muchos pensadores extranjeros, europeos, pero siempre aterrizó diciendo sobre la importancia que tiene que construyamos un pensamiento más propio y autónomo, que podamos decir que tenemos los pantalones largos para pensar por nosotros mismos. Era eso, no era sobre la lectura, era ese contexto. No, qué pena, qué pena. Sí. Y te voy a decir, Paula, ¿por qué te lo digo? Porque en tu vida profesional van a estar en unos debates y no es lo que se le ocurra. Céntrese en el debate. Si vas a ser abogada, ¿qué vas a estudiar tú? ¿Qué estás estudiando tú? Derecho, profe, derecho. Derecho, mira, te sirve mucho esta pequeña lección. Si vas a ser abogada, céntrate en el tema que está en ese momento, porque siempre estarás de cara a otros, no como estás en este momento Anonymous, ¿cierto? O por allá en el incógnito, siempre es de cara a otro, a otro. ¿Alguien más? Profe, buenas noches. Dime, ¿qué más? Pues bien, ¿o qué? Bien, bien, profe. Profe, pues mira, con respecto a Enrique Dussel, con lo que estamos hablando de la ética política y de cómo él pretendía o quería o quiere a través de sus libros y de su filosofía meternos en la cabeza, por decirlo así, un cambio de pensamiento de los latinoamericanos con respecto de cómo está pensando hoy en día el mundo en otras partes pues del planeta, ¿cierto? O sea, del mundo como tal. Entonces, considero, profe, de que él vio en nosotros, como esa chispa de que debemos ser autónomos y no colonizadores, no colonizados, perdón, porque nosotros podemos dar más de nosotros mismos, profe. Nosotros tenemos esa capacidad de inclusive ser más de lo que hoy en día son las grandes potencias como tal. Un ejemplo nomás es Colombia, pues no yéndonos muy lejos.
Colombia es un país y los colombianos nosotros tenemos un potencial tan grande de que yo he escuchado profesores anteriormente donde nos dicen que somos tan ricos en todo, que nos han robado por tantos años y que nunca hemos caído como tan bajo como en otros países como que han tocado el fondo como tal, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos damos cuenta de ese potencial que tenemos y, y, y de sobresalir sobre los demás con respecto pues a las potencias mundiales, vamos a ser considerados los latinoamericanos como esa raza pujante que debe tener el mundo como tal. Hoy en día los países como Estados Unidos o España o potencias mundiales se valen de los latinoamericanos para que puedan pues como progresar en ciertas tareas como tal. Entonces el trabajo y la mano de obra latinoamericana es muy apetecida en el mundo y usted se puede dar cuenta, profe y compañeros, de que muchas veces uno ve en redes sociales o en noticias de que es que un colombiano está en la NASA, que una colombiana está compitiendo para ser la primera mujer en la Fórmula 1. Bueno, no la primera, sino pues la primera colombiana. Muchas circunstancias y muchas situaciones que la Universidad de Antioquia pudo contribuir con el tema de la separación del virus COVID-19, pues en estos meses que tuvimos este tema de pandemias. Entonces, ahí estamos demostrando Colombia como país latinoamericano de que somos una raza pujante, profe, y que Enrique Dussel con el tema de la filosofía nos está diciendo y nos está llamando, nos está invitando a que no nos dejemos colonizar más y ser autónomos, ser los mismos, lo que nosotros podemos demostrar, profe, y poderlo mostrar al mundo como tal. Esa es mi intervención, profe. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Cristian. ¿Quién más dice? Pues buenas noches, compañeros, buenas noches. Luis, ¿qué más, hombre? Qué bueno. Bien, gracias. Todo muy bien. Profe, en cuanto a la filosofía de este escritor, pues para mí, él sí insiste que no nos debemos colonizar. Pero ¿qué pasa? Los latinoamericanos somos egoístas. Aparte que somos egoístas, nos explotan. Porque bien, como decía el compañero anterior, aquí en Colombia hay mucha inteligencia, hay mucho conocimiento. Pero ¿qué pasa? Desafortunadamente, ese conocimiento y esa inteligencia no es valorada aquí en el país. Se tiene que ir para la NASA, a otros países, a que nos exploten por falta de la oportunidad aquí en este país. Entonces, lo que, pues, para mí lo que dice este filósofo está muy claro, está sentado en el egoísmo, en el yo, y que para nosotros el otro es por si queda, por si sobra, por si hay para darle. Entonces yo considero que no es tanto dejarnos colonizar, sino de ser más, o sea, que el país o los gobiernos nos tengan más en cuenta como personas de conocimiento, de inteligencia y de aprendizaje, y no nos tengan que exportar el conocimiento, sino que lo dejemos acá adentro. Porque si algo también tenemos que ver es que a los latinos nos interesa mucho lo importado, cuando en el interior nuestro hay cosas también de muy buena calidad, de muy buen precio. Pero ¿qué sucede? Entra la globalización a hacer competencia, a producir los otros países a menos costo. Entonces, ¿qué pasa?
ahí nos llevan a nosotros, a los latinos, a consumir más lo importado que lo de nosotros, por los altos costos. Entonces, mire, pero que no es tanto, no déjanos colonizar, sino que el mecanismo lo obliga a uno a que se deje colonizar. No es tanto ni siquiera si yo quiero o no quiero, es el mecanismo el que lo introduce a uno en el juego. Porque desafortunadamente muchas veces si usted no entra al juego, se queda. Entonces es muy triste que yo como profesional tenga mi conocimiento y me tenga que ir a dejarme explotar en otro lugar sabiendo que aquí puedo hacer lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo esa oportunidad, obviamente me va a tocar salir a otro lugar a que me colonicen, a que me exploten, por falta de esas oportunidades acá. Porque bien sabemos, en este país, pues, las oportunidades como profesionales son más bien pocas. Aparte de eso, que son pocas, son mal remuneradas. Y eso, pues, es algo que no se desconoce. Es una triste realidad. Entonces, mire que de todas maneras el filósofo sí dice, no nos debemos colonizar, pero entonces ¿a qué precio? ¿Y bajo qué circunstancias? Ese sería mi aporte, profe. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, sí. Y que nos quede a nosotros también como estudiantes y como profesionales que vamos a hacer ahora dentro de muy poquito, esa idea de la posibilidad que tenemos nosotros de ser más auténticos y de repetir menos las cosas, pero tampoco desconocer a los demás que han aportado en ese maravilloso edificio que se llama la cultura universal, la cultura de la familia humana. Bueno, ¿alguien más, compañeros? Bueno, entonces esperemos a ver quién más, porque